Lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia, es una herida abierta que casi destruye una familia durante lo que debía ser un día de alegría. Un cumpleaños, una botella de vidrio y un niño que solo quería apagar las velas rodeado de amor. Pero lo que parecía el fin se convirtió en un nuevo comienzo que jamás imaginaron. ¡Qué hermoso corazón tienes por estar aquí! Nos ven desde todo el mundo y me encantaría saber desde dónde estás viendo este video ahora. Regálame un like y suscríbete al canal para más historias que tocan el alma. El sol caía con fuerza sobre el patio trasero de la casa de doña Elvira, donde Carla, con el cabello recogido de cualquier manera y el rostro perlado de sudor, luchaba contra o tempo e a ansiedade. Estaba inclinada sobre una mesa improvisada hecha con 2 caballetes y una vieja tabla de madera, acomodando los últimos detalles para la fiesta de cumpleaños de su hijo Lucas. A su alrededor, el aroma del pastel recién horneado se mezclaba con el olor de las flores marchitas del jardín que su madre había cuidado durante años y que ella, por falta de tiempo y exceso de preocupaciones, ya no conseguía mantener. Cada objeto colocado en aquel espacio cargaba un significado profundo. Los platos descartables con dibujos de dinosaurios, comprados en una tienda de ofertas, los globos verdes y azules atados con nudos torpes, el mural de papel crepé que decía «Feliz cumpleaños, Lucas», con letras desiguales. Todo eso era una tentativa de maquillar las cicatrices que esa casa guardaba, como una sonrisa forzada ante un dolor que no se ha curado. Lucas apareció corriendo desde el interior de la casa, con el rostro iluminado por una felicidad inocente que contrastaba con la tensión que su madre intentaba disimular. Traía un sombrero de papel mal colocado sobre la cabeza y una hoja doblada en las manos. Le preguntó a su madre si el tío Carlos iba a venir y si esta vez vendría contento o enojado. Carla parpadeó lentamente, como si quisiera retrasar la respuesta. Mientras ataba el último globo, le dijo con una voz que se esforzaba por sonar tranquila que sí, que su tío había dicho que vendría y que ellos iban a recibirlo con cariño, esperando que estuviera de buen humor. Lucas no insistió, pero bajó la mirada hacia su dibujo y lo extendió hacia su madre, diciendo que había hecho un retrato de toda la familia en la fiesta, con todos sonriendo. Carla tomó el papel con manos temblorosas y al ver los trazos desprolijos de su hijo, sintió una punzada en el pecho. Allí estaban ella, Lucas, la abuela Elvira y también Carlos, todos de la mano frente a un gran pastel. Lo que más le dolió fue que el dibujo estaba titulado «Mi familia cuando está bien». El sonido de una bocina interrumpió ese momento breve de ternura. Carla levantó la vista y vio por la reja del portón a su hermano Carlos bajando de un coche viejo, con la camisa arrugada y el rostro endurecido por algo que no era apenas el calor. Llevaba una bolsa en una mano y con la otra arrastraba un regalo envuelto apresuradamente en papel metálico. Saludó a su madre con un beso rápido en la mejilla y un comentario cortante sobre el calor insoportable y lo feo que estaba el jardín. Luego miró a Carla y dijo que esperaba que la mitad del pastel fuera para él, ya que la mitad de la casa seguía siendo suya. Carla no respondió de inmediato. Sus ojos buscaron los de su madre, como si esperara algún tipo de respaldo, pero doña Elvira bajó la mirada y fingió arreglar unas sillas. Lucas, sin entender del todo, corrió hacia su tío y le abrazó la cintura, diciendo que estaba feliz de que él hubiera venido y que había guardado un lugar especial para él junto al pastel. Carlos se agachó y acarició la cabeza del niño, murmurando que él nunca faltaría al cumpleaños de su sobrino, aunque algunas personas de la familia hicieran todo lo posible para mantenerlo lejos. Carla sintió que el nudo en su estómago se apretaba aún más.
Sabía que su hermano no podía dejar pasar una oportunidad para soltar una indirecta, aunque fuera delante de un niño. Y también sabía que su presencia allí no era un gesto de afecto, sino de confrontación. Recordaba perfectamente la última vez que hablaron cara a cara, meses atrás, cuando él exigió que vendieran la casa de la madre y repartieran el dinero. Ella se negó, diciendo que doña Elvira necesitaba ese lugar y que Lucas no tenía otro techo. Carlos había gritado que ella siempre se hacía la víctima y que algún día le devolvería lo que le correspondía. Desde entonces, el silencio entre ellos había sido espeso, lleno de palabras no dichas y resentimientos antiguos. Mientras los primeros invitados comenzaban a llegar, Carla forzaba una sonrisa para cada saludo, pero sus ojos no dejaban de observar a Carlos, que se movía por el patio como si le perteneciera. Él hablaba con los vecinos, hacía bromas, preguntaba por antiguos conocidos y hasta ofrecía bebidas a los padres de otros niños. Algunos lo miraban con extrañeza, otros con desconfianza. Parecía que todos sabían que algo no estaba bien. Lucas corría de un lado a otro con sus amigos, sin percibir el temblor contenido en las manos de su madre, ni las miradas duras que cruzaban su tío y su abuela cada vez que se encontraban. Carla quiso disfrutar del momento, pero cada vez que Carlos se acercaba a una mesa o comentaba algo sobre la organización, ella sentía que todo el esfuerzo por hacer de ese día algo especial se desmoronaba poco a poco. En un momento, mientras acomodaba los jugos sobre una mesa auxiliar, escuchó a Carlos hablando con un primo. Él decía que Carla estaba aprovechándose de la buena voluntad de todos, viviendo gratis en una casa que no le pertenecía, y que si no fuera por Lucas, él ya habría ido con abogados. Carla apretó los labios y giró sobre los talones. Lo encaró diciendo que ese no era el momento ni el lugar, y que si realmente se preocupaba por su sobrino, debería saber que esas palabras dolían más de lo que él imaginaba. Carlos se rió con sarcasmo y dijo que ella sabía manipular muy bien las emociones, como lo había hecho toda la vida, y que tarde o temprano la verdad saldría a la luz. Doña Elvira se acercó entonces, con el rostro tenso y las manos entrelazadas. Le pidió a Carlos que se calmara, que al menos por un día pensaran en el niño. Él dijo que siempre pensaba en Lucas, pero que también tenía derecho a lo que era suyo y que nadie debía olvidarlo. Carla respiró hondo y respondió que ese día era para celebrar la vida de su hijo, no para saldar cuentas ni exponer heridas, que si él no podía entender eso, tal vez sería mejor que se fuera. Carlos la miró largo, con una mezcla de rabia y tristeza en los ojos, y sin decir una palabra, se alejó hacia la zona donde los niños jugaban. En ese instante, Carla sintió que todo lo que había construido con cuidado estaba a punto de derrumbarse. Pero también supo, en lo más profundo, que no podía permitir que el pasado robara el presente de su hijo, que su fuerza debía ser mayor que el miedo, y que aunque fuera con las manos vacías y el alma cansada, protegería a Lucas de todo aquello que alguna vez destruyó su infancia. Porque esa fiesta no era solo un cumpleaños, era una promesa. Mientras la música infantil comenzaba a sonar desde un pequeño parlante apoyado en una silla de plástico, los niños corrían entre serpentinas y globos, lanzando confeti al aire y riendo con la despreocupación que solo ellos son capaces de sostener, ajenos a las tensiones que se acumulaban como nubes sobre los adultos. Carla repartía vasos de refresco, fingiendo una calma que no sentía, forzando una sonrisa cada vez que alguien le agradecía o la felicitaba por la fiesta. Cada palabra de aliento le pesaba, porque sabía que bastaba un soplo, una palabra equivocada, una chispa para encender un incendio. Desde lejos observaba a su hermano Carlos, que había encontrado en una esquina del patio a su primo Ezequiel, y hablaban en voz baja, demasiado cerca y demasiado serios para una reunión familiar.
Carla no podía escuchar claramente, pero sus ojos no mentían. Carlos hablaba con ese tono que usaba cuando quería sembrar discordia, con la mandíbula tensa y gestos rápidos de las manos. Ezequiel, que siempre había intentado mantenerse al margen, asentía sin decir mucho, pero no se alejaba, como si estuviera atrapado entre la lealtad y el fastidio. Lucas, que había estado jugando con sus amigos cerca del árbol del fondo, se acercó a su madre con las mejillas coloradas y el cabello despeinado. Con la inocencia propia de sus 9 años, le preguntó si la casa en la que vivían era de ella de verdad, o si era también del tío Carlos, como había escuchado decir. Carla se congeló por un instante. El vaso de refresco en su mano tembló apenas, pero lo sostuvo firme. Se agachó a la altura de su hijo y le dijo que esa casa era del amor, que era el lugar donde él crecía, donde su abuela lo abrazaba y donde cada rincón tenía un pedazo de su infancia. Lucas pareció conforme con la respuesta, pero sus ojos seguían buscando algo más, una certeza que su madre no podía darle. Carla lo besó en la frente y lo envió nuevamente a jugar, pero quedó allí, con la mirada fija en el vacío, intentando encontrar la forma de proteger a su hijo de un veneno que ya comenzaba a tocar su curiosidad. En ese momento, Carlos apareció de nuevo en escena, esta vez con un regalo grande entre los brazos, envuelto con papel brillante y un lazo dorado. Llamó a Lucas en voz alta y le entregó el paquete con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Le dijo que era algo especial, que solo un verdadero tío podía regalar algo así. Lucas lo recibió con entusiasmo, rompiendo el papel con una mezcla de emoción y ansiedad. Dentro encontró un camión a control remoto, grande, con luces y sonidos, de esos que Carla sabía que no podía costear ni en 3 meses de ahorro. Lucas gritó de alegría y abrazó a su tío, mientras los demás niños se acercaban a mirar. Carla se acercó lentamente, con un gesto tenso en el rostro. Le dijo a Carlos que no hacía falta exagerar con los regalos, que Lucas se contentaba con cualquier cosa mientras viniera con cariño. Carlos respondió diciendo que alguien en esta casa tenía que traer un poco de dignidad, y que si ella no podía darle a su hijo lo que merecía, él lo haría sin problemas. Carla sintió que algo se quebraba dentro de ella, pero no quiso responder frente a todos. Se giró y volvió a ocuparse de los invitados, pero cada palabra de Carlos le retumbaba en la mente como una campana amarga. Mientras ofrecía más bocadillos y vigilaba que las velas del pastel no se derritieran antes de tiempo, escuchó cómo Carlos seguía hablando con otros adultos, contando su versión de la historia. Decía que desde la muerte del padre todo se había vuelto desigual, que él había sido echado poco a poco de su propio hogar, que su hermana se había adueñado de todo con el pretexto de cuidar a la madre y al niño, pero que la verdad era que ella se acomodó allí como una reina, sin pagar nada, sin agradecer, sin ofrecerle ni siquiera la posibilidad de quedarse en su antiguo cuarto. Carla escuchaba fragmentos y cada frase le hería como una astilla, no porque fuera cierta, sino porque era dicha con la seguridad de quien quiere herir, no dialogar. La tensión aumentaba, aunque la música seguía sonando y los niños reían. Era como ver 2 mundos superpuestos, el de la inocencia corriendo detrás de una piñata y el del resentimiento adulto arrastrándose como una sombra espesa entre los árboles. Doña Elvira, sentada cerca de la mesa principal, intentaba mantener la compostura, pero sus manos delataban su inquietud. Apretaba un pañuelo entre los dedos y miraba de un lado al otro, como esperando que algo estallara. En un momento llamó a Carla con la voz baja y le dijo que intentara calmar a su hermano, que no quería más problemas, que ese día era para Lucas. Carla le respondió con suavidad, pero con firmeza, diciendo que ella no era responsable por la rabia de Carlos, que había hecho todo lo posible por mantener la paz,
pero que no podía seguir soportando ser tratada como si hubiera cometido un crimen por cuidar de su madre y criar a su hijo con lo poco que tenía. La tarde avanzaba, el sol comenzaba a bajar y el momento del pastel se acercaba. Carla trajo las velas, las colocó con cuidado sobre el pastel cubierto de chantilly blanco y cerezas, y llamó a los niños para que se reunieran. Lucas estaba eufórico, con el camión nuevo en una mano y un gorro nuevo en la otra. Pero antes de que pudieran empezar a cantar, Carlos volvió a acercarse, esta vez con una copa de vino en la mano. Con un tono más alto de lo necesario, dijo que ya que todos estaban reunidos, era buen momento para hablar en serio. Carla se tensó, le pidió que no arruinara el momento, que ese no era el lugar ni el instante. Carlos ignoró su súplica y dijo que todos sabían lo que estaba pasando, que él solo quería justicia y que si ella no se lo daba por las buenas, lo conseguiría por las malas. Carla lo miró con un dolor profundo en los ojos y le dijo que ya no era una niña, que él no podía seguir tratándola como si fuera débil, que si tenía algo que reclamar, que lo hiciera en otro momento, pero que dejara en paz a su hijo. Carlos se rió con un gesto cínico, levantó la copa y dijo que brindaba por la verdad, por las cuentas claras y por los hermanos que no traicionan. Un silencio incómodo se apoderó del ambiente. Los niños no entendían, pero los adultos bajaron la mirada. Carla tragó en seco, se acercó al pastel y dijo en voz firme que Lucas tenía derecho a su momento y que ella no permitiría que nadie le robara su alegría. Lucas, sin saber exactamente qué pasaba, la tomó de la mano y le preguntó si podía soplar las velas ahora. Carla asintió, obligando una sonrisa, y los niños comenzaron a cantar tímidamente. El aire estaba espeso, como si el patio entero contuviera la respiración, y aunque las velas aún no se habían apagado, el fuego que ardía en los ojos de Carla ya había encendido algo mucho más fuerte que cualquier pastel de cumpleaños. Era la determinación de una madre que, incluso con el corazón roto, se mantenía de pie por su hijo. Los niños ya habían comenzado a entonar la canción de cumpleaños, cuando Carla notó que Carlos no se había movido de su sitio. A apenas unos metros del pastel, con el vaso aún en la mano, y los ojos fijos en ella como si la canción fuera una provocación directa. La mirada de él no contenía ternura ni nostalgia, solo esa tensión amarga que precede al estallido. Carla intentó ignorarlo, concentrarse en Lucas, en su voz mezclada con las de sus amigos, en las pequeñas palmas chocando con entusiasmo infantil, pero era imposible no sentir esa presencia como una amenaza latente. Carlos avanzó 2 pasos justo cuando Lucas se inclinaba hacia las velas. Con una voz elevada y firme, dijo que antes de que el niño soplara, quería decir unas palabras. La música se detuvo abruptamente, y las voces infantiles se apagaron en el mismo segundo. Carla levantó la vista, con el corazón latiendo en la garganta. Le pidió a Carlos que no lo hiciera, que no era momento para discursos, que lo dejara para otro día. Él respondió que era el momento perfecto, porque todos estaban allí y porque ya estaba cansado de ser el malo de la historia. Carlos levantó su copa en el aire y dijo que quería brindar por los que son echados de su casa como perros, por los que trabajan desde los 16 años y que luego son tachados de problemáticos solo por querer justicia. Doña Elvira se cubrió la boca con una mano y Carla sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Le suplicó con la mirada que parara, que pensara en Lucas, en los niños, en la familia, pero él, en lugar de callarse, señaló la casa con el dedo y gritó que ese lugar también le pertenecía, que esa mujer que se hacía pasar por madre abnegada le había robado lo único que su padre le dejó, y que si nadie hacía nada, él mismo se encargaría de tomar lo suyo de vuelta. Algunos adultos intentaron intervenir,
Uno de los primos más jóvenes se acercó a ponerle una mano en el hombro, pero Carlos la apartó bruscamente, y en ese movimiento volcó parte del vino sobre la mesa del pastel. El líquido rojo se deslizó lentamente sobre el mantel blanco, manchando el borde de la torta, como una señal premonitoria de lo que estaba por suceder. Carla, en un intento desesperado de salvar el momento, tomó una servilleta y comenzó a limpiar la mancha, mientras decía que ya era suficiente, que si quería gritar podía hacerlo en otro lado, pero que ese era el día de su hijo y no le permitiría arruinarlo. Carlos respondió gritando que no tenía que pedir permiso a nadie, que él también tenía derecho a hablar, y que si no querían escucharlo, entonces no se quejaran por las consecuencias. En ese instante, en un movimiento tan rápido como inesperado, Carlos tomó una botella de vidrio vacía que estaba sobre la mesa auxiliar y la lanzó con fuerza contra la pared del fondo. El estallido fue inmediato. El sonido del vidrio rompiéndose sacudió el ambiente como un trueno, pero la botella no llegó a la pared. Rebotó contra una de las columnas metálicas que sostenían el toldo y salió disparada en otra dirección. Todo ocurrió en un segundo en el que Lucas, curioso por el alboroto, había dado un paso hacia adelante. El vidrio lo rozó en el brazo, abriendo un corte limpio que comenzó a sangrar de inmediato. El grito de Carla fue instintivo, animal, desgarrador. Corrió hacia su hijo mientras el resto de los niños se paralizaban y comenzaban a llorar. Doña Elvira se levantó de su silla como pudo, tambaleándose, mientras varios adultos rodeaban a Lucas. Carla lo tomó en brazos y vio la sangre manchando su camisa nueva, la que él mismo había elegido esa mañana con tanta ilusión. Lucas, sorprendido y asustado, miraba a su madre con los ojos llenos de lágrimas. No lloraba por el dolor, sino por el terror de ver todo transformarse en algo que no entendía. Le dijo con un hilo de voz que solo quería cantar su cumpleaños con todos juntos. Carla lo apretó contra su pecho y lloró sin poder contenerse. Carlos dio un paso hacia ellos, con el rostro pálido, la botella rota aún goteando en su mano. Dijo que no fue su intención, que no era para el niño, que no sabía que él estaba ahí. Pero nadie lo escuchaba. Todos estaban enfocados en Lucas, en la herida, en la sangre, en el caos que se había desatado en lo que debía ser un momento de alegría. Uno de los vecinos llamó una ambulancia, otro fue por agua. Carla apretaba con una servilleta la herida de Lucas mientras le decía que ya pasaría, que mamá estaba con él, que nada malo iba a pasarle. Lucas la miraba sin comprender del todo, pero se aferraba a ella como si su abrazo fuera el único lugar seguro en el mundo. Carlos seguía allí, parado, sin saber si acercarse o huir. Doña Elvira lo miró con los ojos llenos de rabia y tristeza y le dijo que ya no lo reconocía, que ese no era el hijo que había criado, que su padre se avergonzaría de verlo así. Carlos no respondió. Bajó la cabeza y se quedó inmóvil, como si de pronto se diera cuenta del daño que había causado. Pero ya era tarde. El daño estaba hecho, la herida era real, y el cumpleaños de un niño de 9 años acababa de convertirse en una cicatriz que no se borraría jamás. Cuando la ambulancia llegó, Carla subió con Lucas en brazos. Antes de cerrar la puerta, miró a Carlos y le dijo con una voz firme que él había cruzado una línea que no tenía regreso, que podía reclamar lo que quisiera en los tribunales, pero que nunca más estaría cerca de su hijo. Carlos intentó decir algo, pero la puerta se cerró antes de que pudiera articular palabra. El sonido de la sirena se alejó entre el silencio absoluto que había quedado en el patio. Los globos seguían flotando, las serpentinas colgaban de los árboles, el pastel estaba intacto, manchado de vino, pero nadie tenía fuerzas para moverlo. Fue como si el tiempo se hubiera detenido justo en el momento en que el dolor ocupó todo el espacio. Carla, dentro de la ambulancia,
No pensaba en lo que diría a los médicos, ni en cómo explicaría lo sucedido. Solo pensaba en cómo convertir aquella tragedia en algo que no destruyera a Lucas por dentro. Porque si algo tenía claro, era que no iba a permitir que el odio de su hermano marcara el destino de su hijo. Ese día, en medio de gritos, vidrios rotos y sangre, algo dentro de Carla también se rompió. Pero al mismo tiempo, algo más fuerte comenzó a nacer, una determinación que no conocía hasta entonces, la de reconstruir todo desde cero, si fuera necesario, con tal de proteger lo único que realmente importaba. La sala de emergencias estaba envuelta en ese olor penetrante a desinfectante y ansiedad acumulada que solo los hospitales conocen. Carla permanecía sentada junto a la camilla de Lucas, con la mano de él entrelazada en la suya, mientras los médicos limpiaban con cuidado el corte en su brazo. El niño había dejado de llorar hacía ya un buen rato, pero seguía mirando al techo con la expresión ausente de quien aún no comprende por qué la realidad puede cambiar tan rápido. Carla no podía dejar de mirarlo. Le hablaba en voz baja, diciéndole que todo estaba bien, que solo había sido un susto, que muy pronto volverían a casa y podrían guardar el camión de juguete nuevo en su caja original. Pero en su interior sabía que nada volvería a ser igual. Había una línea invisible que había sido cruzada, una barrera de respeto, de confianza, de familia. Y mientras acariciaba los rizos desordenados de Lucas, su mente repasaba con rabia y tristeza el rostro de su hermano en aquel instante, parado con la botella rota en la mano, diciendo que no lo hizo a propósito, como si eso pudiera borrar el miedo en los ojos de su hijo. Horas después, ya de regreso en casa, el silencio era espeso como el humo de un incendio recién apagado. Carla ayudó a Lucas a cambiarse de ropa, le preparó un vaso de leche tibia y lo acompañó hasta su cama. El niño, todavía aturdido por la experiencia, le preguntó si su tío iba a ir preso. Carla no supo qué responder de inmediato. Se sentó en el borde de la cama, lo cubrió con la frazada de dinosaurios y le dijo que lo importante era que él estaba bien, que los adultos a veces cometen errores muy graves y que a veces hay consecuencias, pero que nunca, nunca sería su culpa. Lucas la miró con esos ojos grandes que todo lo absorben y le preguntó por qué su tío estaba tan enojado si todos eran familia. Carla sintió un nudo en la garganta. Le dijo que a veces las personas guardan mucho dolor por dentro y no saben cómo sacarlo sin dañar a los demás, pero que ella iba a hacer todo lo posible para que él no tuviera que cargar con ese dolor nunca más. Antes de cerrar la puerta del cuarto, Lucas murmuró que no quería volver a tener una fiesta si eso significaba que todos se pelearían. Carla se quedó allí, quieta, con la mano aún en el picaporte, sintiendo cómo esas palabras le desgarraban el pecho más que cualquier grito. Al día siguiente, la casa aún olía a torta y confeti húmedo. Carla caminó entre los restos de la fiesta con la mirada fija, recogiendo vasos volcados, pedazos de globos y serpentinas marchitas. Cada rincón parecía testigo de algo que había sido hermoso durante un instante y luego destruido sin piedad. Doña Elvira la observaba desde la cocina, con las manos juntas sobre la mesa y los ojos bajos. Finalmente, se animó a hablar. Le dijo que tal vez habían exagerado, que Carlos no era un hombre violento, que siempre había sido impulsivo pero no malo, que quizá lo mejor era dejar las cosas como estaban y enfocarse en sanar. Carla levantó la vista con la mirada cargada de firmeza. Le respondió diciendo que no podía seguir cubriendo los errores de los demás solo por miedo a perder el apellido o la paz aparente. Dijo que por años había tragado silencios, había dejado pasar ofensas, había justificado lo injustificable solo para que no dijeran que su familia era un desastre. Pero esta vez había sangre. Esta vez había un niño herido, su hijo.
y no iba a mirar hacia otro lado. Horas más tarde, Carla se presentó en la comisaría del barrio. Llevaba una carpeta con el informe médico, algunas fotos del corte y el corazón latiéndole en los oídos. Cuando el oficial de guardia le preguntó a quién quería denunciar, ella dijo con voz clara que a su hermano, Carlos Navarro. El oficial la miró con un dejo de sorpresa, como si no fuera común que alguien denunciara a un familiar tan cercano. Carla explicó lo ocurrido con precisión, sin adornos, sin lágrimas. Dijo que había niños presentes, que hubo violencia, que hubo una amenaza explícita. El oficial le preguntó si estaba segura, si entendía lo que eso implicaba. Carla respondió que sí, que por primera vez en mucho tiempo se sentía segura de algo, que prefería ser vista como una traidora antes que permitir que su hijo creciera creyendo que la violencia se perdona solo porque viene de alguien con tu sangre. Al finalizar el trámite, salió de la comisaría con la espalda erguida. No era una mujer vengativa, no buscaba castigo, buscaba límites, buscaba decir basta. En los días que siguieron, hubo llamadas, mensajes, comentarios cruzados. Algunos familiares la acusaron de exagerada, de querer romper la familia. Otros, más en silencio, le enviaron palabras de apoyo. Una vecina se acercó una tarde a dejarle un pastel y le dijo que había hecho lo correcto, que su valentía podía inspirar a otras mujeres. Carla agradeció con una sonrisa cansada. Cada gesto de apoyo la sostenía, pero también le recordaba cuán solas están muchas mujeres que eligen hablar. Una tarde, mientras lavaba los platos, Lucas se acercó y le preguntó si podía dibujar algo para colgar en la heladera. Carla le dijo que sí, encantada. El niño se sentó en la mesa y con sus lápices de colores comenzó a trazar figuras con dedicación. Cuando terminó, le mostró el dibujo. Era una casa con un jardín y un sol brillante arriba. En la puerta estaban dibujados él y su mamá tomados de la mano. En una esquina había una nube oscura, pero de ella salía una flecha con la palabra lejos. Carla lo miró sin poder hablar. Lucas le dijo que esa nube era lo que pasó en su cumple, pero que ya se estaba yendo. Esa noche, Carla comprendió que la reconstrucción ya había comenzado. Unos días después, Carla fue convocada a dar su testimonio ante la asistente social del caso. Durante la entrevista, le preguntaron por qué había decidido tomar acciones legales contra su propio hermano. Ella respondió diciendo que no era contra él, sino a favor de su hijo, que era contra el silencio, contra el miedo, contra ese ciclo donde todo se tapa, se minimiza, se justifica. Dijo que creció en una casa donde las emociones se tragaban y los conflictos se escondían bajo la alfombra, y que ya no quería eso para Lucas. Dijo que prefería enfrentar miradas, comentarios, juicios, antes que enseñarle a su hijo que hay que callar para no incomodar. La trabajadora social la miró con respeto y le dijo que pocas personas eran tan claras en su convicción. Carla se fue de allí sintiendo por primera vez en mucho tiempo que estaba construyendo algo verdadero, algo que no necesitaba aprobación, solo coherencia con su corazón. Esa noche, mientras Lucas dormía, Carla se sentó frente al cuaderno, donde solía anotar sus ideas para vender pasteles por encargo. Abrió una nueva página y escribió con tinta azul: las cosas que sí puedo controlar. En la lista puso: el amor que le doy a mi hijo, el ejemplo que le dejo, la casa que mantengo limpia y segura, la voz que no volveré a callar. Luego cerró el cuaderno, respiró hondo y miró alrededor. El patio aún tenía rastros de aquella fiesta interrumpida, pero también tenía potencial. Por primera vez pensó que tal vez podía convertir ese espacio en algo más, en algo que trajera alegría sin miedo, luz sin sombra, porque ahora sabía que el cambio no venía del otro, venía de ella,
y estaba lista. Las semanas pasaron con la lentitud de quien espera que el tiempo cure lo que la memoria insiste en repetir. Carla transformó esa espera en movimiento. Desde temprano cada mañana, mientras Lucas aún dormía con su oso entre los brazos, ella salía al patio con un balde de agua y jabón, limpiando cada rincón con una determinación que iba más allá de la simple higiene. No quería borrar las manchas de una fiesta fallida, sino abrir espacio para algo nuevo, algo propio. Con la ayuda de una vecina que era buena con las manos, reparó las mesas, pintó de colores vivos las paredes del fondo y plantó margaritas en los bordes del jardín, como pequeños símbolos de renacimiento. El viejo toldo metálico que había sido testigo del estallido ahora sostenía guirnaldas de papel hechas por Lucas. Cuando la maestra de su hijo le preguntó en una reunión escolar cómo se sentía, Carla respondió diciendo que no estaba bien aún, pero que por primera vez en mucho tiempo sentía que iba en dirección correcta, que entendía que sanar no era olvidar, sino construir algo más fuerte con los pedazos. Una tarde, mientras preparaba unos cupcakes por encargo, Lucas entró corriendo desde la calle con una sonrisa ancha y le dijo que la mamá de su compañero Nico había dicho que quería hacerle el cumpleaños en el patio de su casa. Carla se detuvo, con la manga cubierta de harina y los ojos bien abiertos. Preguntó si hablaba en serio, y Lucas respondió que sí, que todos en la escuela decían que el patio ahora parecía una plaza de verdad, y que ella hacía las tortas más ricas del barrio. Carla se quedó en silencio unos segundos y luego le dijo que claro, que con gusto podían hacerlo. Cuando Lucas salió otra vez, ella se quedó mirando la bandeja de dulces en el horno y pensó en voz alta que tal vez eso era lo que debía hacer desde el principio: compartir lo que tenía, aunque fuera poco, convertir el dolor en un espacio seguro para otros. Al día siguiente, habló con doña Elvira. Le explicó su idea de abrir el patio como un pequeño salón comunitario para cumpleaños y eventos infantiles. Su madre la miró sin decir nada al principio, y luego con voz baja le dijo que le parecía bien, que todo lo que nacía del amor estaba bendecido. El primer evento fue sencillo, pero lleno de magia. Carla colocó luces de colores, infló globos con la ayuda de algunas vecinas y preparó una mesa dulce que arrancó suspiros de los niños y aplausos de los padres. La cumpleañera, una niña tímida llamada Luciana, dijo al final de la tarde que había sido el mejor día de su vida. Cuando todos se fueron, Carla se sentó con Lucas en el piso, entre serpentinas y restos de torta, y él le dijo que su patio era como un lugar mágico, que hacía feliz a la gente. Carla lo abrazó fuerte y le respondió que la magia no estaba en el lugar, sino en lo que uno ponía en él, y que si él veía felicidad era porque su corazón era limpio, porque sabía mirar con amor. Esa noche, mientras acomodaba los platos, pensó en Carlos. No con odio, sino con una tristeza tranquila. Se preguntó si alguna vez él sería capaz de mirar así. Recordó que hacía años él había soñado con abrir una panadería y que su padre incluso le había comprado una amasadora. Pero los años y las decisiones lo habían llevado por otros caminos. Carla entendía ahora que cada uno cargaba con su historia, pero que nadie tenía derecho a usar su dolor para lastimar a los demás. Con el tiempo, el patio de Carla se convirtió en un punto de encuentro en el barrio. Algunas madres ofrecían ayudar con la decoración, otras traían juguetes prestados, y poco a poco la comunidad fue construyendo junto a ella un lugar que no solo servía para festejar, sino para reconectar. Carla organizaba talleres de dibujo para los niños, contaba cuentos los sábados por la tarde y hasta organizó una feria de pasteles donde recaudaron fondos para comprar materiales escolares. Lucas, orgulloso, se presentaba como el ayudante oficial de todo.
siempre llevaba una escarapela de cartulina donde había escrito con su letra despareja «Encargado de la alegría». Un día, al terminar una fiesta, Carla lo encontró sentado en una de las sillas, mirando el cielo del atardecer. Le preguntó en qué pensaba, y él le dijo que estaba imaginando cómo sería su próximo cumpleaños, si también lo harían ahí, con todos sus amigos. Carla sonrió y le dijo que sí, que esta vez soplaría las velas rodeado solo de quienes lo amaban, sin miedo, sin gritos, con mucha luz. La causa contra Carlos siguió su curso, aunque Carla no fue llamada a declarar de nuevo. Recibió una notificación de alejamiento y supo que él había tenido que presentarse ante un juez. No se alegró por eso, pero tampoco se arrepintió. Entendía que la justicia no siempre llegaba como uno esperaba, pero que cada paso que había dado había sido necesario para romper un ciclo. Su madre, con el tiempo, dejó de justificarlo. Un día, mientras regaban juntas las plantas del fondo, doña Elvira le dijo que se sentía culpable por haber permitido que las cosas llegaran tan lejos. Carla le respondió que la culpa era inútil si no servía para cambiar, pero que agradecía que estuviera allí, que juntas estaban construyendo algo diferente. La abrazó con ternura y le dijo que la familia también se elige cada día, no solo se hereda. Su madre lloró en silencio y le respondió que ella había aprendido eso de su hija. El cumpleaños siguiente llegó con una expectativa distinta. Lucas quería temática de astronautas y Carla se dedicó a hacer cada detalle con sus propias manos. Había estrellas de cartulina, cohetes pintados en las paredes y un pastel en forma de planeta. Cuando llegó el momento de soplar las velas, todos los niños se reunieron cantando con alegría, y Lucas, antes de apagar la llama, miró a su madre y le dijo que este sí era su cumpleaños favorito. Carla le acarició el rostro y le dijo que era solo el comienzo. Luego, en voz más baja, agregó que todo lo que habían vivido había servido para eso, para aprender, para crecer, para no repetir. Mientras los aplausos sonaban y el cielo se llenaba de serpentinas, Carla se alejó un momento hacia el fondo del patio y miró al cielo. Con los ojos húmedos y la voz casi inaudible, dijo que ojalá su padre pudiera verlos, que quizás ahora sí entendería lo que ella había querido hacer. Porque al final no se trataba solo de defender una casa, sino de proteger un hogar. Uno donde el amor fuera más fuerte que el miedo. Uno donde las cicatrices hablaran de supervivencia, no de derrota. Uno donde un niño pudiera apagar sus velas sabiendo que estaba por fin a salvo. Esta historia nos recordó que incluso en medio del dolor más profundo, una madre puede reconstruir un mundo entero con amor, valentía y esperanza. Vimos cómo un día que comenzó con globos, terminó con una herida, pero también cómo esa herida abrió el camino para una nueva vida. ¿Y a ti? ¿Qué parte de esta historia te tocó más el corazón? ¿Te sentiste identificado con alguno de los personajes? Me encantaría leerte en los comentarios, así podemos compartir y reflexionar juntos. Aquí en el canal hay muchas otras historias que también pueden ayudarte, inspirarte o simplemente acompañarte en un momento difícil. Te invito a seguir explorando. Gracias por quedarte hasta aquí. Se nota que eres una persona con un corazón enorme y una sensibilidad especial. Ojalá esta historia haya llegado a ti en el momento justo. Nos vemos en el próximo video.